Le saluda el pastor Marcelo Rodríguez Leiva, director del Instituto Bíblico de la Misión Evangélica Metodista Pentecostal. Hoy día trataremos un asunto maravilloso. Si el diezmo está vigente para el cristianismo o solamente era para Israel. Muchas veces se nos ha enseñado en las iglesias de mala manera que Abraham diezmó antes de la ley cuando diezmó a Melquisedec. Y muchas veces, muchas personas, muchos pastores han enseñado que Melquisedec es una cristofanía, que era Jesucristo que se le presentó a Abraham. Vamos, por favor, y acompáñenme en la lectura Génesis capítulo 14, del versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Veamos si Abraham diezmó antes de la ley. Acompáñeme a Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Observó el texto. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si usted analiza el versículo que acabo de leer, el texto dice claramente que Abraham guardaba la ley, los mandamientos, los estatutos, los decretos y ordenanzas. Por lo tanto, diezmó Abraham no antes de la ley, sino que también bajo la ley. Porque la ley oral es más antigua que la ley escrita. ¿Y por qué motivo y por qué causa Abraham diezmó a Melquisedec? Acompáñame a Hebreos 7. Veamos del versículo 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene ni principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Observó en el texto, que el texto dice claramente que Melquisedec, el que le salió al patriarca Abraham, era semejante al Hijo de Dios. Semejante significa que comparten características comunes. Semejante no es lo mismo que decir igual. Igual significa compartir la misma naturaleza. Por lo tanto, el Hijo de Dios, Jesucristo, y Melquisedec que le salió a Abraham, Melquisedec no es de la misma naturaleza del Hijo. Por eso el texto dice que es semejante. Si usted observa el versículo 3, dice sin padre, sin madre y sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida. ¿Por qué él no tenía ni principio ni fin de vida? ¿Por qué no tenía padre o madre? Es porque su genealogía no fue registrada en los escritos hebreos. No es que él hubiese caído del cielo. Observe el versículo 6 con detenimiento del capítulo 7 de Hebreos. Pero aquel cuya genealogía no es contada, observó que no fue contada, eso es decir, no fue registrada.
dentro de la era patriarcal. No se hizo una biografía de Melquisedec que le salió a Abraham. Por eso no se sabe ni de su padre, ni de su madre, ni cuando nació, ni cuando terminó su vida. Observemos de nuevo el versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada. La palabra contada en el griego original es genealogeo. Genealogeo en el griego original significa que su genealogía no fue trazada. De entre ellos, ¿quiénes son ellos? La era patriarcal. Cuando Moisés hizo la genealogía de Sem, de Abraham, de Isaac, de Jacob, no fue registrada, no fue escrita la genealogía de Melquisedec. Por eso no se sabe ni del principio de vida, ni tampoco quién eran sus padres. Por ese motivo es semejante al Hijo de Dios. Pero en cambio de Jesucristo se hizo una genealogía. Y usted puede ver en Mateo capítulo 1, acompáñeme, dice el subtítulo Genealogía de Jesucristo. En el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo dice Libro de la genealogía de Jesucristo. Observó que el escritor sagrado hizo una genealogía de Jesucristo, por eso no es igual el sacerdocio de Melquisedec en la persona de Jesucristo, no es igual al sacerdocio de Melquisedec que le salió a Abraham. Por eso el texto dice claramente en Hebreos que es semejante. Acompáñeme a Hebreos capítulo 7, versículo 9. Y usted ahora va a saber cuál fue el motivo y la razón por qué Abraham tuvo que diezmar a Melquisedec. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. También Leví, que recibe los diezmos, observó que cuando Abraham estaba pagando los diezmos al sacerdote Melquisedec, dice el texto que también Leví estaba pagando su diezmo. Pero en la realidad que cuando Abraham diezmó, todavía no nacía ni Isaac ni Jacob, menos Leví. Fue un diezmo profético para que tuviera cumplimiento en la ley mosaica, es decir, en la ley escrita. Por eso el diezmo llega hasta Leví y no sigue hacia abajo. Porque aún en el versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Acompáñeme a Hebreos 7, versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Observó hombres mortales. Y la pregunta, ¿quiénes son esos hombres mortales? Hebreos 7:5 le va a decir quiénes son esos hombres mortales. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, no dice según la gracia. Entonces, los hombres mortales, ¿quiénes son? Los de la tribu de Leví. Dice el versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. La pregunta yo le hago al pastor que está escuchando este estudio. ¿Usted levita, pastor? ¿Sabía usted que en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano envió a su hijo, el general Tito, a destruir el templo de Jerusalén y la ciudad? Y ahí fueron destruidos todos los registros. En la actualidad, ningún judío, ningún rabino puede decir científicamente a qué tribu
pertenece. ¿Sabía usted que en el pueblo hebreo no diezma? Porque los diezmos había que entregarlo en el templo, y si no hay templo, no hay sacerdocio. Y si no hay sacerdocio, no hay sacrificio. Y si no hay sacerdocio, ¿a quién la nación de Israel le va a diezmar? Si usted observa la arqueología, solamente en Israel está el muro de los lamentos, que es la señal de la destrucción que hubo el año 70 en el primer siglo, cuando el general Tito destruyó el templo de Jerusalén. Yo no sé de dónde usted saca que usted es levita. Si ni siquiera el judío puede decir hoy día en el siglo XXI a qué tribu pertenece. Observemos el versículo 11 de Hebreos 7. Si pues la profesión fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Observe el 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué hizo Jesucristo? Hizo un cambio de sacerdocio en la cruz del Calvario y a la misma vez hizo un cambio de ley. No dice que la ley fue eliminada, sino que dice que hubo un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Observó que Moisés no habló nada, lo que es nada, tocante al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Moisés escribió del diezmo, lo escribió para el sacerdocio levítico, para el sacerdocio arónico. Las primicias fueron escritas para el sacerdocio levítico. El diezmo fue escrito para el sacerdocio levítico. Pero el texto dice que Moisés no escribió nada. ¿Entiende usted cuando yo digo nada? Nada es nada. Nada escribió para el sacerdocio de Cristo. Y si yo como cristiano vengo del sacerdocio de Jesucristo, ¿por qué yo tendría que diezmar si Moisés no escribió nada referente al sacerdocio del Señor Jesucristo? Dice el 13, y de aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, nunca de la tribu de Judá, jamás alguien de la tribu de Judá estuvo dentro del tabernáculo. Nunca nadie de la tribu de Judá estuvo en el lugar santísimo, ni tampoco en el atrio, donde se presentaban los sacrificios en el primer siglo. Por eso dice Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. El sacerdocio de Cristo es semejante al de Melquisedec. ¿Y cuáles son las diferencias? Para que el Señor Jesucristo fuera rey, primero tenía que haberse levantado la casa de David, porque él es rey desde la casa de David. Pero cuando hablamos de Melquisedec, que le salió a Abraham, que era rey y sacerdote, él no viene de la casa de David. Por eso no puede ser igual que el sacerdocio de Jesucristo. Por eso cuando entra en Jerusalén el Señor Jesucristo en un pollino de asno, ¿qué decía la multitud? Hosana, hijo de David. Porque bajo esa línea tenía que venir Jesucristo como rey. Acompáñenme, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13. Observemos lo que Dios le habla al rey David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti
a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Acompáñeme a Lucas, capítulo 1. Del versículo 30 al 32. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Observó, querido hermano, que para que Jesucristo fuera sacerdote y rey, primero se tenía que levantar la casa de David? Por eso, en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 2 y 13, había una profecía que el rey, que iba a ser eterno, donde Dios iba a firmar su trono para siempre, iba a venir del linaje de David. Y aquí usted lo comprueba en Lucas 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Acompáñame, Hebreos, por favor, capítulo 7. Si usted entiende hebreo, va a entender claramente que el diezmo no está vigente. Hebreos 7. Entonces, por eso que el sacerdocio de Cristo no es igual que el de Melquisedec que le salió a Abraham. Viene bajo esa orden de Melquisedec, pero no es igual. Por eso el texto dice que es semejante. Porque el sacerdote Melquisedec que le salió a Abraham no viene de la casa de David. Segundo, no viene de la tribu de Judá. Por lo tanto, no puede ser igual que el sacerdocio de Jesucristo. El versículo 15, Hebreos 7:15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, vuelve a repetir el autor que escribió Hebreo, que es semejante, no es igual. Leo el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿De cuál mandamiento? De lo que dice el versículo 5 de Hebreos 7, versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Dice el 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. ¿Qué entiende usted por abrogado? Queda anulado. ¿Qué quedó anulado? La ley sacerdotal que se está refiriendo al diezmo. Quedó abrogado ese mandamiento anterior. Si usted observa el versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ese es el mandamiento que quedó abrogado. Por eso se levanta un sacerdocio superior al de los levitas y al de arónico. Igual que el de Melquisedec, que le salió Abraham, no. Porque el mismo autor de la epístola a los Hebreos dice que el sacerdocio de Cristo es semejante, no igual al de Melquisedec. ¿Y por qué no igual? Porque en primer lugar, Melquisedec tenía genealogía. ¿Y cómo yo sé que tiene genealogía? ¿Cómo usted va a contar algo que no existe? Si usted lee Hebreos 7:6,
cuando habla de Melquisedec, de que le salió Abraham, dice, pero aquel cuya genealogía, ahí está diciendo que tiene genealogía. No es contada, no contada significa en el griego original genealogio, no es registrada, no fue escrita, no fue trazada. Entre ellos, ¿quiénes son entre ellos? En la era patriarcal. Si usted me acompaña, por favor, a Génesis 10. Si usted lee en Génesis capítulo 10, del versículo 1 al 32, usted va a ver la genealogía de Jafet y de Cam. Y no sale en ninguna parte de esta genealogía el nombre de Melquisedec. Si usted va a Génesis 11, del versículo 10, de los descendientes de Sem, del versículo 10 al versículo 26, usted léalo con detenimiento, no sale el nombre nunca de Melquisedec. Y si usted lee Génesis 11, capítulo 11, del 27 al 32, de los descendientes de Taré, que es el padre de Abraham, tampoco va a salir la genealogía ni el nombre de Melquisedec que le salió a Abraham. Por eso lo explica muy bien Hebreo capítulo 7. Dice el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada. Eso significa que no fue registrada, no fue contada, no fue escrita cuando se hicieron la genealogía en la era patriarcal. Por eso no se sabe del Melquisedec que salió Abraham, ni de su principio de vida, ni cuando nació, ni cuando él murió, ni el fin de su vida. Por algo dice fin de su vida. Y esa palabra fin es porque su vida tuvo un término. Además, no se sabe de su padre ni de su madre. ¿Por qué motivo? Porque esa genealogía no fue escrita, no fue trazada entre la era patriarcal. Por eso es semejante a la de Jesucristo. Pero en cambio, a Jesucristo se hizo una genealogía en Mateo capítulo 1, porque Mateo quería demostrarle al pueblo hebreo que Jesucristo era el Mesías y era el cumplimiento de las profecías, y por eso registró una genealogía, porque iba a venir de la tribu de Judá. Y el sacerdote Melquisedec, que le salió a Abraham, es rey y sacerdote, pero en cambio Jesucristo, para ser rey, primero se tenía que levantar el reinado en la casa de David. Y como dice el versículo 18 de Hebreo, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. El versículo 19, pues nada perfecciona la ley y da la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero usted puede pensar, yo amo a mi pastor. Mi pastor es una muy buena persona, es un excelente ministro, y a mí me nace en el corazón de darle el diezmo. Querido hermano, yo no le estoy diciendo que usted no ame a su pastor. Yo no le estoy diciendo que usted no bendiga a su pastor. Lo que yo estoy diciendo es que el diezmo no está vigente para el cristianismo. Pero ¿qué pasaría si usted le diezma a su pastor? ¿Usted cree que va a ser bendecido de parte de Dios o va a ser maldecido? Acompáñeme a Gálatas capítulo 3. Que la misma Biblia a usted le responda. Gálatas capítulo 3. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuántas ordenanzas existían en la ley mosaica? 613 ordenanzas, conocido en el hebreo como misbot. 613 ordenanzas. Si son 613 ordenanzas, y usted me diezma a mí que soy pastor, ¿cuántas tendrá que usted cumplir? 612.
porque usted cumplió una ordenanza de la ley. Y usted tendría que cumplir las otras 612. Créame, es imposible que usted las pueda cumplir. Por eso Jesucristo vino a cumplir la ley que usted ni yo podíamos cumplir. Digamos completo el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces, si usted me diezma a mí, usted está obligado a cumplir las 612 ordenanzas. Pero como usted no va a poder cumplirla, en vez de ser bendecido cuando usted me entrega el diezmo a mí, usted va a quedar bajo la maldición de la ley que Cristo vino a redimirlo. Ahora, el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué fue lo que clavó Cristo en la cruz del Calvario? Ya que está hablando del madero, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí él clavó las 603 ordenanzas que usted no podía cumplir. Y en esas 603 ordenanzas estaba realmente el diezmo en ese libro. Acompáñeme de nuevo a Gálatas 3:10. Creo que observe un detalle. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Observó, en el libro. No está hablando de los 10 mandamientos que están en tabla de piedra, en el libro. Vea si ese libro estaba a favor suyo o en contra de nosotros. Vamos a Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26. Dice, Deuteronomio 31, 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Observó que hay un libro que fue colocado puesto al lado del arca. ¿Quién escribió ese libro? Lea Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Y ahí se encuentran las 613 ordenanzas. Y en ese libro estaba escrito lo que era el diezmo, lo que era las primicias, la ofrenda de paz, la ofrenda quemada, la ofrenda de holocausto, la ofrenda de expiación. Todo eso. Si usted va a Éxodo 20, acompáñame a Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, si usted lee del versículo 1 al 17, donde están los 10 mandamientos, usted va a observar que del versículo 3, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, desde el primer mandamiento hasta el versículo 17, donde dice, no codiciarás, y aquí usted lee los 10 mandamientos que fueron escritos por el Dios de Dios en las tablas de piedra, en ninguna parte sale escrito ahí el diezmo. Entonces, si no sale el diezmo ahí, ¿dónde sale? En el libro que fue puesto al lado del arca, que estaba contra nosotros, y esos eran los decretos que estaban en contra de nosotros. Y ese decreto, que es el libro, es lo que hizo el Señor Jesucristo y lo clavó en la cruz. Acompáñame a Colosenses 2:14. Colosenses 2:14, por favor. Anulando el acta de los decretos, ahí está hablando del libro, a donde se encontraba escrito el diezmo, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y si él la anuló y él la quitó
Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién es usted para hacer revivir algo que Cristo anuló? Por eso Pablo es claro. Si usted va a cumplir algo de esa ley, de lo que estaba escrito en el libro, de lo cual Cristo abrogó, anuló y quitó, usted tiene que cumplir todo lo que está escrito en ese libro de la ley. Y como usted no va a poder cumplirlo todo, usted cuando diezme, en vez de ser bendecido, va a quedar maldecido bajo esa ley. Porque usted va a resucitar algo que Cristo mató, clavó y anuló. Ahora, los 10 mandamientos. Vamos a Deuteronomio 10, 1 y 2. Observe dónde se colocaron los 10 mandamientos. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Observó que esas tablas fueron puestas dentro del arca. En cambio, el libro que estaba contra nosotros fue puesto al lado del arca. Y ese es el libro que clavó el Señor Jesucristo. Usted, querido hermano, querido pastor, yo no le estoy diciendo que usted me crea lo que yo estoy diciéndole. Usted créale la palabra de Dios. Repase todos los versículos que yo le hice leer. Pero antes de eso, usted ore para que el Espíritu Santo le abra el entendimiento, mi querido pastor y mi querido hermano, para que usted no cobre un diezmo que quedó abrogado en la ley mosaica. Y Cristo abrogó la ley del diezmo. Lo que hoy día está vigente es la ofrenda que nace del corazón. Como dice Pablo, que Dios bendice al dador alegre, el que siembra con generosidad. Pero el diezmo quedó abrogado. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 9:21, que él no está sujeto a la ley mosaica, pero sí bajo la ley del Cristo. Por eso dice Hebreos 7:12, que él hizo un cambio de sacerdocio y un cambio de ley. Y el sacerdocio que viene Cristo es inmutable. Por eso es semejante al sacerdocio de Melquisedec que le salió a Abraham. Por eso repite el autor varias veces la epístola que el sacerdocio de Melquisedec, que se refiere a Jesucristo, era semejante al Melquisedec que le salió a Abraham. ¿Por qué era semejante? Porque Jesucristo viene del archivo de Judá, en cambio el otro no venía del archivo de Judá. El sacerdocio de Cristo viene bajo la casa real de David, y el sacerdocio de Melquisedec que le salió a Abraham no venía de la casa del rey de David. Y segundo, que el sacerdocio de Cristo tuvo una genealogía en Mateo 1, en cambio el otro no se escribió su genealogía y no fue contada ni registrada dentro de las genealogías hebreas. Que Dios nos bendiga.